Existen momentos en la historia de la cultura popular y del entretenimiento contemporáneo donde la realidad irrumpe de manera devastadora, rompiendo con la ilusión de la pantalla grande y dejando tras de sí un vacío sumamente difícil de comprender. Es en esa frontera entre el destello de los reflectores, el aplauso multitudinario y la fragilidad inherente a la condición humana, donde se desarrollan relatos que conmocionan profundamente a la opinión pública global. La industria cinematográfica mundial, acostumbrada a vender sueños de grandeza, héroes invencibles y criaturas mitológicas capaces de sacudir los cimientos de la tierra, se ve de pronto confrontada con la crudeza absoluta e inexorable de un acontecimiento imprevisto que lo cambia todo en cuestión de segundos. Cuando la juventud, el talento desbordante y una narrativa personal marcada por el esfuerzo y la superación constante se truncan en una carretera oscura a altas horas de la madrugada, las preguntas sobre el destino y la fatalidad comienzan a resonar con una fuerza ensordecedora. Para entender la magnitud del impacto de este suceso, es necesario transportarse mentalmente al escenario donde las grandes producciones de Hollywood construyen sus mitos. Durante años, millones de espectadores en todo el planeta han asistido a las salas de cine para presenciar historias extraordinarias donde la comunicación humana desafía cualquier barrera física o sensorial. Dentro de ese universo de efectos especiales y superproducciones multimillonarias, destacó la presencia de una figura singular que logró cautivar tanto a la crítica especializada como al público de distintas latitudes, convirtiéndose instantáneamente en un símbolo de empatía, talento puro y diversidad. Su rostro se volvió familiar para audiencias de todos los continentes, proyectando una luz especial que prometía una carrera brillante y duradera en la industria audiovisual moderna. Sin embargo, detrás de las luces de la fama y de las alfombras rojas, existía una cotidianidad sencilla, marcada por la juventud, los trayectos rutinarios y la normalidad de una vida que apenas comenzaba a desplegar todo su potencial. Fue precisamente en la tranquilidad aparente de una noche como cualquiera otra, donde los hilos del destino se entretejieron de la forma más trágica imaginable, preparando el terreno para una noticia que sacudiría a los medios de comunicación internacionales y a las comunidades digitales en cuestión de horas. La incertidumbre inicial y los primeros rumores que comenzaron a circular a través de las redes sociales presagiaban un desenlace desgarrador, transformando la expectación del público en una profunda consternación colectiva. En este punto de nuestro recorrido informativo, resulta imprescindible invitar a toda nuestra audiencia a unirse a esta comunidad, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para continuar analizando a fondo los acontecimientos más impactantes y las historias que marcan la pauta en la actualidad internacional. La importancia de mantenerse informado sobre este tipo de sucesos radica no solo en el seguimiento del acontecimiento en sí, sino también en la comprensión del contexto social, humano y artístico que rodea a las figuras públicas que dejan una huella imborrable en la memoria colectiva. A medida que las primeras sombras de la madrugada se retiraban en un tramo vial del estado de Maryland, las autoridades locales y los equipos de emergencia recibieron una llamada que desencadenaría un operativo de respuesta inmediata. Lo que a primera vista parecía ser un accidente de tránsito en una vía secundaria, pronto comenzó a revelar matices de singular gravedad que requerirían la intervención de múltiples departamentos de investigación. La atmósfera en el lugar de los hechos reflejaba una tensión palpable, rodeada por el sonido tenue de las sirenas, las luces intermitentes de las patrullas y la mirada atónita de los primeros testigos que se aproximaron al área siniestrada. Los pedazos de carrocería esparcidos sobre el asfalto y la maleza colindante daban cuenta de una fuerza destructiva considerable, sugiriendo que la dinámica del choque había sido sumamente violenta. Mientras los paramédicos intentaban estabilizar la situación y tomar el control del escenario, la identidad de los ocupantes del vehículo permanecía bajo estricto silencio oficial, tal como dictan los protocolos de seguridad y privacidad en este tipo de emergencias. No obstante, la gravedad de las lesiones observadas por los socorristas anticipaba que el informe médico posterior revelaría consecuencias irreparables para al menos uno de los pasajeros. La calma habitual de la zona rural se vio completamente alterada por la urgencia del despliegue policial, mientras los peritos en reconstrucción de accidentes comenzaban a marcar las evidencias sobre el terreno,
intentando descifrar las causas exactas que llevaron a un vehículo a perder la trayectoria planeada. En esos primeros instantes, la conmoción era predominantemente local, confinada a los límites del condado y al personal de primera respuesta que trabajaba sin descanso bajo las sombras de la noche. Nadie en el lugar preveía aún la repercusión mediática que este evento alcanzaría en las horas subsiguientes, cuando los cables de noticias y las agencias de información empezaran a atar cabos sobre los nombres de las personas involucradas. El aire frío de la madrugada acompañaba el esfuerzo de las tripulaciones de rescate, cuyo único objetivo en ese momento era preservar la vida y coordinar traslados de máxima urgencia hacia los centros hospitalarios de trauma más cercanos. El contraste entre la serenidad del paisaje natural adyacente a la carretera y la escena de caos mecánico generaba una sensación de profunda desolación entre quienes presenciaban el trabajo operativo. Cada minuto resultaba crucial para las maniobras médicas, mientras la información fluía lentamente a través de las frecuencias de radio de la policía y los servicios de emergencia del condado. La magnitud del suceso comenzaba a tomar forma en los registros oficiales, delineando las primeras hipótesis sobre los factores que pudieron intervenir en el trágico desenlace. Conforme pasaban los minutos, la urgencia en las comunicaciones por radio se intensificaba, dejando entrever que la persona más afectada requería una atención médica especializada de inmediato, desencadenando una carrera contra el tiempo que lamentablemente no ofrecería tregua alguna. Así comenzaba a escribirse uno de los episodios más tristes e inesperados en la historia reciente del entretenimiento contemporáneo, un suceso que en su siguiente fase revelaría detalles impactantes sobre las condiciones del vehículo, la reconstrucción técnica realizada por las autoridades policiales y la desgarradora cadena de acontecimientos que conmocionó por completo a la familia de la joven estrella y a sus seguidores en todo el mundo. A medida que las primeras luces del día comenzaban a iluminar el lugar del accidente en el condado de Frederick, Maryland, los detalles técnicos e inspecciones preliminares empezaron a pintar un panorama infinitamente más desgarrador e impactante. La investigación liderada por el Departamento del Alguacil del Condado de Frederick se centró de inmediato en analizar las condiciones físicas de la vía y el estado en el que quedó el automóvil involucrado, un Honda Accord modelo 1995 de color oscuro. Las fotografías obtenidas posteriormente por medios de comunicación de alcance internacional, como TMZ, mostraron la magnitud aterradora del impacto contra la infraestructura vial. El automóvil se encontraba completamente destruido en su parte delantera, con el capó completamente aplastado, doblado e incrustado hacia el compartimento del motor, de una manera que evidenciaba la violencia extrema de la desaceleración. Las imágenes del vehículo siendo remolcado revelaron además que los neumáticos carecían por completo de embellecedores o tapacubos, mientras que la puerta del lado del pasajero delantero permanecía desencajada y abierta, ofreciendo un testimonio mudo del desesperado trabajo de extracción realizado por los servicios de socorro. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por las autoridades policiales, el vehículo circulaba por una carretera de 2 carriles cuando, por razones que aún forman parte de los peritajes definitivos, se salió por el margen derecho de la calzada y colisionó de manera directa e inevitable contra un conducto de drenaje de hormigón conocido como alcantarilla. Los peritos de tránsito señalaron de manera preliminar que el exceso de velocidad se perfila como uno de los factores determinantes y contribuyentes en esta trágica colisión, lo que provocó que el conductor perdiera por completo el control de la unidad antes de abandonar la superficie de rodamiento. Dentro del automóvil viajaban 3 jóvenes, un conductor de 19 años de edad y 2 pasajeras. Tras el brutal impacto, el joven que manejaba la unidad fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde los médicos confirmaron que sus lesiones no ponían en peligro su vida. Por su parte, el segundo pasajero involucrado en el siniestro rechazó recibir atención médica en el sitio, al evaluar que no presentaba heridas de consideración. Sin embargo, la peor parte de la tragedia se concentró en la joven actriz Kaylee Huddle, de apenas 18 años de edad, quien viajaba en el vehículo y sufrió la fuerza desmedida del choque. Los paramédicos que arribaron al lugar constataron que Huddle se encontraba inconsciente debido a la extrema gravedad de las contusiones recibidas. Fue evacuada de inmediato a un centro regional de trauma de alta especialización, en un intento desesperado por estabilizar sus signos vitales. Lamentablemente,
A pesar de los esfuerzos desmedidos del cuerpo médico, la joven fue declarada muerta poco tiempo después de su ingreso. Posteriormente, la oficina del médico forense jefe del estado de Maryland confirmó de manera oficial a los medios que la causa del fallecimiento se debió a traumatismos severos por fuerza contundente derivado de un impacto de alta energía, clasificando formalmente el deceso como un trágico accidente. La crudeza de los hechos se intensificó aún más al salir a la luz pública las grabaciones de audio del sistema de despacho de emergencias y bomberos del condado de Frederick, obtenidas por el portal de noticias Page Six. En estas transmisiones radiales se escucha la voz de los primeros rescatistas que llegaron a la escena, quienes al percatarse de la condición particular de la víctima principal, solicitaron con urgencia por radio la presencia de alguien que dominara la lengua de señas o que tuviera acceso inmediato a una aplicación de traducción e interpretación en su dispositivo móvil. Kaylee Hoddle era una persona sorda, una condición que no solo definía su identidad y su destacada trayectoria artística, sino que en ese instante crítico añadía un matiz desgarrador a los esfuerzos de los equipos de auxilio por entablar comunicación, mientras intentaban valorar su estado de conciencia antes de que perdiera las funciones vitales. El impacto de la noticia se propagó con la velocidad de un reguero de pólvora, alcanzando en primer lugar al círculo familiar más íntimo del artista. Su padre, Joshua Hoddle, quien también forma parte de la comunidad sorda, tuvo que enfrentarse a la peor pesadilla que un progenitor puede experimentar. Joshua se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en el estado de Texas, cuando recibió la primera llamada telefónica por parte de las autoridades informándole que su hija había sufrido un accidente automovilístico de extrema gravedad en Maryland. La incertidumbre inicial se transformó en una angustia insoportable minutos más tarde, cuando recibió una segunda llamada de seguimiento en la que se le notificó que el corazón de la joven Kaylee había dejado de latir mientras la ambulancia se desplazaba a toda velocidad hacia el hospital. Incapaz de asimilar la magnitud de la pérdida, el padre de la actriz tuvo que abordar un vuelo de emergencia hacia Maryland para realizar el doloroso trámite de identificación y reclamación del cuerpo de su hija. En un desgarrador video transmitido en vivo a través de la plataforma Facebook, Joshua Hoddle, entre lágrimas y utilizando la lengua de señas americana, compartió con sus seres queridos y seguidores la devastadora noticia, expresando la impotencia y el dolor infinito que embargaban a toda su familia. Posteriormente, en declaraciones concedidas al portal TMZ, Joshua detalló los trágicos momentos en los que recibió las llamadas policiales, describiendo la desesperación de estar lejos y la dolorosa travesía que tuvo que emprender para despedir a su hija. La muerte de Kaylee Hoddle, a la temprana edad de 18 años, no solo representa una pérdida irreparable para sus seres amados, sino que deja en evidencia la fragilidad de la vida frente a imprudencias viales o imponderables del destino. La combinación de velocidad excesiva, un vehículo de modelo antiguo sin los sistemas modernos de protección pasiva y un impacto directo contra una estructura rígida de concreto, se tradujo en una ecuación fatal que apagó de golpe la voz y la presencia de una de las jóvenes promesas más inspiradoras del cine comercial contemporáneo, desencadenando una ola de luto y condolencias que cruzó fronteras culturales e idiomáticas. La partida repentina e inesperada de Kaylee Hoddle representa mucho más que una triste estadística de tráfico en las carreteras de Estados Unidos. Constituye un golpe devastador para la representación inclusiva en la industria cinematográfica internacional y deja un vacío irreparable en el corazón de la comunidad sorda mundial. Para comprender plenamente el alcance de esta tragedia y la magnitud de su legado, es necesario repasar la inspiradora trayectoria de una joven que, a su corta edad, logró romper barreras históricas en una de las franquicias más taquilleras y competitivas del entretenimiento global. Nacida en el seno de una familia con una rica y profunda herencia dentro de la cultura sorda, abarcando nada menos que 4 generaciones de personas no oyentes, Kaylee creció en un entorno donde la lengua de señas americana no era una simple herramienta de comunicación, sino la expresión viva de su identidad, su orgullo y su forma de conectarse con el mundo que la rodeaba. Desde muy pequeña demostró un carisma natural, una expresividad facial cautivadora y una capacidad actoral innata que no tardaron en llamar la atención de directores de casting en la meca del cine. Su gran oportunidad llegó cuando fue seleccionada para interpretar el papel de Gia en el monumental filme de superproducción Godzilla vs. Kong,
estrenado en salas de cine y plataformas de streaming en la primavera del año 2021. En aquella película, Cottle no solo compartió créditos con estrellas consagradas de la talla de Alexander Skarsgård, Rebecca Hall y Millie Bobby Brown, sino que se convirtió en el verdadero corazón emocional de la narración al dar vida a una niña huérfana de la tribu Iwi que lograba entablar una conexión única, pacífica y profundamente espiritual con el gigantesco titán Kong a través de la lengua de señas. La crítica cinematográfica y los espectadores de todos los continentes alabaron unánimemente su interpretación, destacando cómo su actuación aportaba una calidez humana indispensable en medio de una trama dominada por destructivos efectos especiales y batallas descomunales. La importancia de su papel radicaba en que no se trataba de un personaje secundario ni de un mero elemento decorativo. Gia era la clave para la supervivencia de la humanidad y el puente de comunicación entre el mundo de las criaturas legendarias y la civilización. El éxito arrollador de la película catapultó a Kaylee a la fama internacional de la noche a la mañana, convirtiéndola en una heroína para miles de niños y jóvenes sordos en todo el planeta que por primera vez se veían representados de manera digna, heroica y protagónica en la pantalla grande de Hollywood. Su presencia en la secuela del universo de monstruos, titulada Godzilla por Kong, El Nuevo Imperio, y estrenada comercialmente en el año 2024, consolidó definitivamente su estatus como una estrella emergente con un futuro brillante por delante. En esta segunda entrega, el personaje de Kaylee profundizaba en sus orígenes y en su destino como protectora del equilibrio natural, consolidando su estatus de ícono cultural dentro de la industria del cine comercial masivo. Además de su destacada labor cinematográfica, la joven actriz participó en diversos proyectos audiovisuales y comerciales televisivos orientados a concientizar a la sociedad sobre la importancia de la accesibilidad, la inclusión real y la visibilización de la comunidad sorda en los medios de comunicación de masas. Quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado en los sets de grabación de Australia y Estados Unidos, la recordaban constantemente como una joven profesional impecable, llena de vitalidad, contagiosa alegría de vivir y con una disciplina desbordante a pesar de su corta edad. La noticia de su prematuro fallecimiento en aquel fatídico accidente vehicular, ocurrido a sus 18 años, conmocionó de inmediato a ejecutivos de la productora Legendary Pictures, directores de cine, compañeros de reparto y a millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes abrumaron las redes sociales con emotivos mensajes de condolencias, tributos artísticos e imágenes recordando los momentos más entrañables de su carrera artística. Las autoridades policiales y los organismos de seguridad vial del estado de Maryland continúan cerrando las investigaciones finales sobre la dinámica exacta del accidente, recordando a la opinión pública la trágica frecuencia con la que la combinación de velocidad e impericia en las carreteras termina tronchando vidas jóvenes repletas de proyectos, sueños y potencial desbordante. Sin embargo, más allá de la tristeza abrumadora que produce el dramático choque en la ruta del condado de Frederick, el recuerdo de Kaylee Hottle perdurará para siempre grabado en la cinta cinematográfica y en la historia del cine moderno. Ella demostró con creces que el talento, la expresividad y la pasión humana pueden superar cualquier barrera de lenguaje y llegar directamente al corazón de la audiencia global. Su luz, que brilló de manera intensa aunque trágicamente breve en el firmamento cinematográfico, seguirá sirviendo de inspiración, guía y faro de esperanza para futuras generaciones de artistas que sueñan con hacer oír su voz y dejar su propia huella en el mundo, sin importar las adversidades del camino.